Hoy vamos a hablar de inseminación artificial en bovinos. La inseminación artificial en bovinos es una biotecnología que incorpora rápidamente caracteres de interés productivo tanto en bovinos de leche como en bovinos de carne. Los temas que vamos a ver son la introducción, luego vamos a ver manejo del semen congelado, la técnica de inseminación, detección de celo y muy por arriba protocolos de IATF. La parte de anatomía y fisiología no la vamos a ver debido a que ya lo hemos visto durante la cursada. La inseminación artificial es una técnica que permite extraer el semen de un reproductor macho, luego almacenarlo y colocarlo posteriormente en el tracto reproductivo de una hembra con el fin de preñarla. Esta definición aplica a todas las especies domésticas. La historia de la inseminación artificial data ya desde el siglo XIV, cuando la empezaron a implementar los árabes para tratar de robar el servicio de los padrillos de sus vecinos. Entonces lo que hacían era colocar compresas de algodón en la vagina de una yegua que iba a ser servida por estos padrillos que eran muy importantes. Luego las extraían a estas compresas y las colocaban en sus yeguas para tratar de lograr una preñez. En 1780 aparece Lázaro Spallanzani, que logra inseminar artificialmente a caninos. En 1907, Ivanov también reporta inseminación artificial en yeguas, vacas y ovejas. En 1914 aparece la vagina artificial, que esto fue muy importante. En 1942, Salisbury crea un diluyente a base de yema de huevo más citrato de sodio, que esto permite diluir el semen y obtener varias dosis inseminantes a partir de un solo eyaculado. En 1949, Paul aparece con el glicerol como criopreservante. Pero ya desde 1936 hay reportes de que Sullivan y colaboradores arman la primera cooperativa de inseminación artificial en Dinamarca, y ya en 1958 esta cooperativa ya se inseminaban el 100% de las vacas en Dinamarca. En 1951 nace el primer ternero de semen congelado. ¿Cuáles son las ventajas de la inseminación artificial? Una de las ventajas es que a partir de un toro nosotros podemos obtener entre 100 y 200.000 hijos. Esto es porque a partir de cada eyaculado nosotros lo diluimos y podemos obtener muchísimas dosis inseminantes. A partir de un eyaculado se pueden llegar a obtener entre 150 y 300 dosis. Al tener muchos hijos un toro, se pueden realizar pruebas de progenie que nos permiten generar los DEPs, los desvíos esperados de progenie, que ya deben haber escuchado hablar, con lo cual podemos seleccionar toros con características genéticas que nos interesan. Nos permiten incorporar mejoras genéticas al rodeo, evitar enfermedades venéreas, ya que los toros que generalmente se eligen para congelar son toros que se encuentran probados y que tienen todos los controles de enfermedades. Se incorpora fertilidad al rodeo, porque esa es una de las características de estos toros probados. Podemos, al utilizar esta técnica, vamos a necesitar menos cantidad de toros, por lo que podemos tener más vacas en el rodeo y podemos llegar a tener hijos o hijas de un toro que ya haya muerto, debido a que la criopreservación mantiene el semen por muchísimos años. ¿Cuáles son los inconvenientes? Principalmente la influencia del hombre. El hombre está en cada una de las etapas, ya sea desde la extracción, la dilución, el congelado, la evaluación. Por lo tanto,
algún inconveniente que se genere en alguno de estos pasos puede llevar a que el semen no llegue con la calidad suficiente al momento de la inseminación. También se requiere de un entrenamiento del personal, que no siempre es fácil de hacer. En el caso de usar detección de celo, requiere de tiempo y de capacitación para hacerlo. Y en el caso de no tener en cuenta o no evaluar correctamente un toro al momento de congelarlo, de congelar semen, podemos llegar a transferir defectos genéticos que éste tenga a la progenie. Ahora vamos a hablar del manejo del semen congelado. El semen congelado hay que tener en cuenta que se extrae en general de toros probados. ¿Por qué digo en general? Porque hay veces que hay algunos productores que tienen un toro que creen que es muy bueno y lo congelan y congelan semen a partir de estos toros, con lo cual pueden inseminar todas sus vacas con los toros de ellos, ¿sí? Entonces no siempre son toros probados los que se utilizan para congelar. Pero bueno, si compramos a empresas serias de semen, generalmente tienen toros que ya están probados. La extracción del semen se realiza en general con vagina artificial, es la mejor técnica de extracción de semen, pero también se puede utilizar el electroeyaculador, sobre todo en toros que no son de bozal. Luego se hace la evaluación una vez extraído el semen, se evalúa y en base a esa evaluación, que si ustedes recuerdan, una de las cosas que tenían que hacer era evaluar cuál es la concentración. En base a esa concentración se hace la dilución y posteriormente la congelación para mantener el semen almacenado en termos a menos 196 grados centígrados. Una vez que estamos listos para inseminar una vaca, hacemos el proceso de descongelación. Para tener en cuenta, los diluyentes que se utilizan previenen el shock por frío cuando el semen se lleva a 5 grados centígrados, controlan la osmolaridad, tienen un efecto buffer, aportan energía y también tienen un control de microorganismos. El semen congelado se almacena en pajuelas, o sea que una vez que obtenemos la muestra del semen lo diluimos y lo colocamos en estas pajuelas. Antes se utilizaban pastillas, pero no vamos a hablar de eso porque actualmente solo se utilizan pajuelas. Las pajuelas pueden ser de 0,5 mililitros, como muestro en esta foto, o de 0,25 mililitros. La concentración en cualquiera de las dos es muy similar. Lo que cambia es el volumen. ¿Por qué hay dos tipos de pajuelas? Básicamente, esta pajuela que es de 0,25, al tener menos volumen, nos permiten en un termo tener mayor cantidad. Las pajuelas tienen dos extremos, un extremo que se encuentra sellado, como pueden ver. Este sello puede ser un sello térmico, también se puede usar alcohol polivinílico e incluso también en algunos lugares usan como perdigones. Y después tienen el otro extremo, que es un émbolo, sobre el cual va a trabajar el émbolo de la insemineta. Ahora vamos a ver un video en el que mostramos las diferentes partes del termo, pero para que ustedes tengan en cuenta en este gráfico, este sería un gráfico del termo. Ustedes tienen que tener en cuenta de que dentro del termo va a haber nitrógeno líquido. Dentro del termo la temperatura va a rondar los menos 196 grados centígrados, pero a medida que ustedes avanzan sobre el cuello hacia el exterior, la temperatura cambia muy abruptamente y esto es importante debido a que ya cuando llegamos a 10 centímetros antes de salir del termo, el cambio de temperatura es muy abrupta y es crítico para el semen, ¿sí? Porque ya puede empezar a sufrir daño.
Bueno, en este video les vamos a hablar de los termos y del manejo del termo. ¿Sí? Acá tenemos dos termos de 20 litros cada uno, pero también vienen de 10 y algunos de almacenaje mucho más grandes. Básicamente los termos tienen un formato como este, ¿sí? Están formados por una doble capa y entre las dos capas hay un material aislante, en este caso de fibra de vidrio, pero este es un termo viejo. Ahora vienen otros tipos de aislantes, como es el poliuretano expandido, ¿sí? Y además esta parte está al vacío, ¿sí? Básicamente en el interior del termo va el nitrógeno líquido. Esta capa interna, ¿sí?, está unida y sostenida a la otra capa externa por un cuello, como pueden ver. Este cuello es muy importante porque es el que recibe todo el movimiento, si ustedes pueden ver, y todo el impacto cuando lo trasladamos, y todo el peso, ¿sí? Por lo tanto es muy importante que cuando traslademos un termo, trasladarlo con dos personas, porque esta es la parte más débil del termo y puede lastimarse, o más bien dañarse, ¿sí? El interior del termo está compuesto por lo que se denomina roseta, ¿sí? Esta roseta básicamente es en donde encastran estas otras estructuras que se llaman canastillos, ¿sí? Y esto hace que nosotros cuando queramos sacar un canastillo tengamos que hacer este movimiento, llevarlo hacia arriba y retirarlo, y cuando volvamos a introducirlo hacer el movimiento inverso para que encastre en la roseta. Los canastillos, ¿sí?, que son estos, son básicamente permeables, por lo tanto el nitrógeno que va a estar colocado acá adentro lo va a llenar al canastillo. En cada canastillo van otras estructuras que se denominan gobelets. Tenemos distintos tipos de gobelets. Tenemos gobelets que son a granel, como son estos, que pueden almacenar unas 50 pajuelas de 0,5 mililitros o pajuelas de 0,25, muchísima más cantidad, y a su vez se les puede colocar otro nivel arriba, logrando que por cada canastillo haya entre 100 y 200 pajuelas. Después tenemos otro tipo de gobelet que son estas cañas. Estas cañas básicamente es una varilla, ¿sí?, con gobelets incorporados. Son gobelets un poco más chicos. Estas cañas nos permiten tener, si bien nos permiten tener menor cantidad de semen, también nos permiten tener distintos tipos de semen dentro de un mismo canastillo, ¿sí?, para un manejo un poco más fácil del semen. Tenemos otros gobelets que son un poco más chicos, ¿sí?, también una varilla con gobelets más chicos, y esto nos permite almacenar mucha menor cantidad, pero nos permiten manejar distintos tipos de semen. En cuanto al nitrógeno líquido, el nitrógeno líquido va dentro del termo, ¿sí?, y el nitrógeno líquido alcanza temperaturas de menos 196 grados centígrados. En su estado líquido es muy frío, es inoloro, incoloro, insípido. Cuando se expande como gas, por cada litro de nitrógeno líquido, el gas ocupa un volumen de 708 litros, ¿sí?, y dentro del termo está en continua evaporación. Este es el tapón del termo que me olvidé decirles. Este tapón se coloca encima, pero como pueden ver no es hermético, por lo cual el nitrógeno siempre está evaporándose. Por lo tanto es muy importante que cuando estamos en una habitación cerrada siempre haya ventilación, porque ese nitrógeno se evapora y al ser inoloro, incoloro e insípido nosotros nos damos cuenta, y lo que hace ese nitrógeno es
disipar el aire, por lo tanto puede llegar a producir mareos en el caso de estar en habitaciones muy chicas. Acá les voy a mostrar que muchas veces nosotros cuando destapamos un termo que contiene nitrógeno, se puede ver una nube. Esa nube no es, lo que vemos no es el nitrógeno evaporándose, sino lo que vemos es la condensación del aire alrededor del nitrógeno. Algo muy importante a tener en cuenta es que, como yo les dije, el nitrógeno líquido se encuentra ocupando toda esta área y lleva al semen a una temperatura de menos 196 grados centígrados, que es la temperatura de criopreservación del mismo, ¿no? Donde se puede almacenar por muchísimos años, siempre y cuando estén los niveles de nitrógeno en su nivel óptimo. Cuando manejamos el semen, ya sea para inseminación artificial o lo cambiamos de un termo a otro por algún tipo de manejo, es muy importante que utilicemos pinzas como estas, que pueden ser o de plástico o de metal, ¿sí? Siempre lo ideal que sean de un material plástico, pero bueno, hay veces que las de metal son más firmes. Es muy importante tener en cuenta cuál es la temperatura crítica, ¿sí? Si nosotros elevamos el semen más allá de un tercio del cuello del termo, la temperatura varía de menos 196 grados a unos 120, a menos 120, menos 130 grados centígrados, que es una temperatura crítica para el semen y sobre la cual empieza a sufrir algunos daños. Por lo tanto, estas pinzas, el uso de estas pinzas es crítico, ¿sí? Debido a que con ellas nosotros podemos tomar el semen y retirarlo para congelar sin elevar demasiado el canastillo. No solo es crítico para el semen que vamos a retirar, sino también es crítico para el semen que va quedando dentro del canastillo, porque de tantas veces que elevamos el canastillo podemos ir produciendo daño al semen que va quedando. Bueno, ahora vamos a hablar de la descongelación, el armado de la insemineta. Acá les muestro dos videos y de dos formas diferentes de realizarlo. Es importante que el lugar que elegimos para descongelar esté siempre al resguardo del sol, del viento, ¿sí? Y del polvillo, debido a que si nosotros incorporamos polvillo dentro de la vaina, ¿sí? Este polvillo puede llegar al útero y eso disminuye la fertilidad. Los rayos ultravioletas del sol también producen daño en el semen, por lo tanto es importante siempre estar al resguardo. Acá se puede observar cómo el operario utiliza una pinza para retirar la pajuela de semen y de esta manera eleva lo menos posible el canastillo. Luego lo coloca en el agua a 35-37 grados centígrados durante 45 segundos o un minuto. Posteriormente seca la pajuela, que en este caso es de 0,5, corta el extremo sellado y la introduce en el cono verde de la vaina, para posteriormente terminar de armar la insemineta, teniendo la precaución de que el émbolo esté hacia atrás. En este otro video, el operario va a armar una pajuela de 0,25, siguiendo el mismo procedimiento, pero para este tipo de inseminetas, la pajuela debe encastrar en el émbolo de la misma. Primero, luego recorta y termina de armar la insemineta. Ahora vamos a ver un video de cómo se realiza el cateterismo del cérvix o el enhebrado, y ahí les voy a dar
un pantallazo de las cosas que tienen que tener en cuenta para lograrlo de la mejor manera. Bueno, acá les vamos a mostrar cómo se hace un cateterismo en un útero bovino. El cateterismo se utiliza tanto para la técnica de inseminación artificial, transferencia de embriones, lavado para obtención de embriones o flashing. También se puede utilizar para algunas terapéuticas, ¿sí? Así que bueno, básicamente hay que tener en cuenta en este útero, en este caso, le falta la parte de la vagina, ¿sí? Esta es la última parte de la vagina, pero siempre hay que tener en cuenta que cerca del vestíbulo vaginal nosotros tenemos dos accidentes que evitar. Uno es el divertículo suburetral, que es como un fondo de saco. Seguido del divertículo suburetral se encuentra el orificio ureteral externo, y esos son dos accidentes que tenemos que evitar. La forma de hacerlo es incorporar la insemineta, el estilete o lo que vayamos a usar de forma dorsal, o sea, abrimos los labios de la vulva, vamos hacia dorsal, evitamos esos dos accidentes y redireccionamos. Una vez que hacemos eso, metemos la mano en el recto y agarramos el cervix. El cervix lo llevamos hacia adelante y en general la vagina se estira, ¿sí? Formando un tubo. Si no hacemos esa maniobra, muchas veces la vagina, como es tan laxa, forma pliegues que también nos pueden traer problemas al momento del cateterismo. Otro accidente que tenemos que evitar, si ustedes recuerdan la parte anatómica, es el fornix vaginal. Ustedes recuerdan que el cervix prolapsa dentro de la vagina, formando una especie de cráter que forma esta estructura, ¿sí? Que es un fornix, que es como si fuera un fondo de saco, y muchas veces cuando tratamos de enhebrarlo nos encontramos en este sector tratando de enhebrarlo. Entonces, al momento de realizar el enhebrado, lo que vamos a evitar es este fornix. Lo vamos a tratar de cerrar con las manos y formar una especie de embudo de esta manera. Y ingresamos al primer anillo. Una vez que ingresamos al primer anillo, simplemente haciendo movimientos de lateralidad, de arriba hacia abajo, con mucho cuidado siempre, y moviendo muy lentamente la insemineta o el estilete hasta atravesar los tres anillos y llegar al cuerpo del útero. En el caso de la inseminación artificial, en el cuerpo del útero vamos a descargar todo el semen. Para el caso de la transferencia embrionaria, vamos a tener que ir al cuerno ipsilateral, al cuerpo lúteo, para descargar el embrión. Bueno, ahora vamos a mostrar los distintos anillos y el lugar exacto de donde descargamos el semen abriendo el útero. Bueno, acá tenemos el cuello abierto, ¿sí? Se pueden ver los distintos anillos y el cuerpo del útero. Es muy importante que cuando realicemos el enhebrado hay que ir muy suavemente, ¿sí? Atravesando los distintos anillos y hasta llegar al cuerpo del útero, donde vamos a descargar el semen. Si nosotros utilizamos mucha fuerza, muchas veces lo que puede pasar es que pasemos a los cuernos uterinos, ¿sí? Y rompamos alguno de los cuernos, ¿sí? Porque son mucho más frágiles los cuernos y el cuerpo del útero que el cuello uterino, ¿sí? Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un cateterismo. Bueno, acá pueden observar cómo el operario llega con la insemineta protegida hasta el lugar donde está la vaca, limpia los labios vulvares,
los abre evitando tocar la mucosa, introduce la inseminante dorsal evitando el divertículo suburetral y el orificio ureteral externo, luego redirecciona, mete la mano en el recto, agarra el cérvix y lo estira para evitar los pliegues vaginales y comienza el enhebrado del cérvix hasta llegar al cuerpo del útero. Una vez en el cuerpo del útero, descarga la totalidad del semen y termina la maniobra. Ahora vamos a hablar de detección de celo y de qué cosas tenemos que tener en cuenta. Primero que nada vamos a ver cuáles son las características de una vaca en celo. Tenemos factores secundarios, o más bien signos secundarios y el signo primario. Los secundarios van a ser el enrojecimiento y edema de vulva, descarga de flujo vaginal, intranquilidad y aumento de la actividad, o sea que caminan muchísimo más, montan otras vacas y pueden tener marcas en la grupa por haber sido montadas. Y el signo principal, ¿sí? Es que la vaca se deja montar, se queda prácticamente quieta y se deja montar. Entonces acá en este video vamos a ver cómo se realiza la técnica de detección de celo y qué características o qué cosas tienen que tener en cuenta para realizarla. Bueno, en este video vamos a ver cómo se realiza la detección de celo a campo. En este caso, la detección de celo se está realizando en un corral. Si bien no es lo ideal, en este caso este corral es muy grande. Las vacas en general cuando están en celo forman lo que se denomina un grupo sexualmente activo. Este grupo generalmente se aparta del resto del rodeo y en él se encuentran vacas que están en celo, vacas que están por entrar al celo y algunas que simplemente están ahí. Por lo tanto hay que tener en cuenta que se considera vaca en celo aquella que se deja montar, no la que monta. La detección de celo en estos casos se realiza 2 veces por día. Es lo ideal, una vez bien temprano al amanecer y otra al atardecer, para lo que hay que considerar si estamos en primavera o en invierno. Hay que tener en cuenta que por lo menos se necesitan 45 minutos para realizar la detección, o una hora. ¿Sí? Ese tiempo debe ser de calidad, por lo tanto esos 45 minutos hay que estar observando a todos los animales, debido a que en el caso en este video que estamos viendo son vaquillonas y se puede llegar a ver que hay vaquillonas que se dejan montar 3 o 4 veces en minutos, pero en el caso de las vacas que están en alta producción, que están en producción, muchas veces se dejan montar menos veces. Eso ya lo hemos visto en la duración del celo, ¿sí? Que en vaquillonas podría durar unas 18 horas y en vacas en alta producción pueden durar entre 4 y 6 horas. Por lo tanto, el tiempo que aplicamos a la detección de celo es muy importante. Entonces, hay que tener en cuenta que la vaca se debe dejar montar claramente en un espacio común. Tampoco es bueno detectar celo mientras las vacas se van arreando, como suele pasar en algunos tambos.
Bueno, continuando con la detección de celo, nosotros estuvimos viendo un video en donde se realiza detección visual del celo, pero también hay otras formas de hacerlo. Se puede utilizar pintura en la cola, ahora vamos a ver unas fotografías, parches autoadhesivos, eh, unos dispositivos que se llaman Keimer, que son como una cápsula que también van en la grupa y cuando la vaca monta revienta y queda la pintura, marca que la vaca está en celo. Y después tenemos sistemas que requieren eh, de ordenadores, como pueden ser los podómetros o el headwatch. Los podómetros miden cuánto camina una vaca y como sabemos, durante el celo la vaca está muy intranquila y camina muchísimo más. Entonces, en base a los parámetros eh, de cuánto camina, se puede decir que una vaca está en celo. El headwatch también es parecido, ahora vamos a hablar de él, pero primero les voy a mostrar, esto es la pintura. La pintura hay que pasarla sobre la cola de la vaca. Esta pintura hay distintas marcas, y siempre hay algunas que son mejores que otras. Lo ideal es que la pintura, cuando la vaca se monta o se deja montar, se debe borrar. En esta foto se muestra claramente cómo se borra. Después tenemos estos autoadhesivos. Estos autoadhesivos son como las raspaditas. Cuando la vaca se deja montar, esta parte se borra y queda el color que es abajo. Eh, y se marca muy bien cuál es la que está en celo. Después tenemos este, es el headwatch, que también es un sistema que necesita un ordenador. Este es un sensor que va colocado acá adentro. Este sensor se coloca en las vacas o en las vaquillonas que van a ser inseminadas, y cuando ésta se deja montar emite una señal que llega al ordenador e le indica al operario que esa vaca está en celo. Ahora bien, ¿cuál es el momento óptimo para inseminar ese animal? Porque ahora hasta ahora vimos cómo detectar el celo. Bueno, para determinar el momento es necesario recordar que la duración del celo de una vaca y de una vaquillona es de aproximadamente unas 18 horas, siendo menor la duración en vacas en lactancia y si son de alta producción aún menos, unas 6 horas aproximadamente. La vaca ovula luego de las 10 horas de finalizado el celo y una vez liberado el óvulo, este dura unas 6 a 10 horas. Luego envejece y la fertilidad es mala. La vida del espermatozoide es de unas 24 horas aproximadamente, dependiendo de la calidad del semen o del eyaculado. Y los espermatozoides en el tracto reproductivo requieren de unas 4 a 6 horas para capacitarse. En base a esto que hablamos, en este gráfico tenemos, vamos a poder definir cuál es el mejor momento. Si nosotros inseminamos una vaca antes del celo, cuando aún no se deja montar, puede estar nerviosa, monta otras vacas, pero aún no se deja montar, estaríamos antes del celo y estaríamos inseminando muy temprano. Teniendo en cuenta que esto puede ser unas 6 a 10 horas antes, si la sumamos a lo que dura el celo, 6 más 18, 24 horas, y tenemos en cuenta que aún falta que ovule, estaríamos inseminando muy temprano y es muy probable que el semen no aguante en el tracto reproductivo. En cambio, si inseminamos cuando la vaca se deja montar, nosotros estaríamos
en un buen momento para inseminar, ya que si bien no sabemos cuál fue el momento exacto en que inició el celo, intuimos de que ya deben haber pasado algunas horas. Por lo cual, si aún nos quedaran unas 10-12 horas de celo, más 10 horas que necesitamos para que la vaca ovule, estaríamos aproximadamente en unas 20-24 horas, que es más o menos lo que nos aguanta el semen. Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de inseminar al momento en el que vemos la vaca en celo, la inseminamos 12 horas después? Estaríamos en un momento mucho más óptimo, ya que aún nos quedarían unas 8 a 6 horas de celo, más 10 que necesitamos para que la vaca ovule, y teniendo en cuenta que el semen dura unas 24 horas, sería el momento más óptimo. Si nosotros inseminamos después de que la vaca, o al momento en el que vamos a inseminar, vemos que la vaca ya no se deja montar, es que ya el celo terminó, pero aún estaríamos en un momento bueno para la inseminación. En cambio, si al momento de inseminar nosotros vemos que por la vulva sale un fluido sanguinolento, quiere decir que la vaca ya ovuló. Y teniendo en cuenta de que aún necesitamos que el semen se capacite, quiere decir que ya es tarde para la inseminación. Teniendo en cuenta esto, la regla general para inseminar vacas que se detectan de forma visual el celo es que se insemine de la forma AMPM, que quiere decir que toda vaca que se detecta en celo a la mañana se insemina a la tarde, y toda vaca que se detecta a la tarde se insemina al día siguiente a la mañana. Y de esta manera nos aseguramos que estamos en el momento óptimo para la inseminación.